Hey, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Johnny Carmona y esto es Diversidad Capital. Estamos en Capital 21. Hoy vamos a tratar un tema que nos duele a casi todos los que somos parte de la comunidad LGBT, la homofobia. ¿Quiénes no hemos sufrido homofobia? Yo acabé semidesnudo una vez en una cancha de básquetbol en la secundaria o en un bote de basura en la preparatoria. Así es, Johnny, y para tener una radiografía de la homofobia en México, hoy vamos a hablar con diferentes especialistas de universidades y diferentes organizaciones civiles. Y en nuestra queridísima sección de historias de vida, hoy tendremos a Jonathan Silva, un terapeuta muy apasionado con su trabajo. ¡Comenzamos! Leonardo, cuéntanos de este informe que llevan 17 años haciendo en Letra S. Sí, Johnny, mira, efectivamente este informe surge a raíz de una necesidad. Ocurre el caso de Francisco Estrada Valle en 1993. Él es un activista en materia de VIH, médico, abiertamente homosexual, pero desafortunadamente lo asesinan al interior de su departamento. Ante esto, algunos activistas como Alejandro Brito Lemus, quien es el actual director de Letra S, o Arturo Díaz Betancourt, ya fallecido, se dan cuenta de esta necesidad de hablar del tema de homofobia, junto con Carlos Monsiváis, el escritor, que era uno de los temas que le preocupaba, este odio hacia las personas por su preferencia u orientación sexual, o agregándole más tiempo más tarde por identidad sexogenérica. Entonces, a partir de ahí se comienzan a documentar los casos a partir de lo que aparecen en los medios impresos. Entonces se comienza a hacer un compendio y después se determina que pues, cada año hay que comenzar a informar cómo está la situación en el país. Pero al paso del tiempo se van documentando crímenes en otras partes del país. Actualmente este año se contó con un financiamiento y se pudo hacer el rastreo en todo el país, ¿no? Cuéntanos un poco sobre las características de estos crímenes, cómo se detectan. Pero mira, estos crímenes se diferencian en la hazaña que hay en él. Por ejemplo, muchas veces uno lee que hay asesinatos. Hay otros, por ejemplo, muy recientemente este de Chihuahua, que envolvieron a esta mujer transgénero que asesinaron en una bandera con cinta de aislar, y la dejan en un lugar visible, además la desnudaron. Entonces hay una muy clara, digámoslo así, como muestra de ese odio, de ese desprecio hacia la persona. Y esto lo consideramos como homofobia porque están seleccionando a la víctima por su orientación o preferencia sexual, ¿no? Un sector muy afectado es el de la comunidad trans, porque es algo que decía Monsiváis desde que comenzó todo esto. Son la parte más visible de la diversidad sexual, ¿no? Tienen sus características propias que las hacen ser como el foco de atención siempre. Con todo esto que sucede, ¿cuáles son las cifras de los crímenes de odio en nuestro país? Lo que se obtuvo es que hubo un aproximado de 1,218 crímenes de odio. En casos de homofobia concreta fueron 976, es decir, hombres homosexuales, 226 a personas que se identificaron como trans o que hay indicios de que eran personas trans, y solamente 16 mujeres. Y aquí lo que te comentaba es eso, la de las mujeres es muy difícil localizarlos, muy pocas veces se menciona en los registros hemerográficos que es una mujer lesbiana, pero ocurre todo lo contrario en el caso de los hombres o de las personas trans, ¿no? Siempre es algo que resalta, siempre resaltan esa condición, o que era homosexual o que era trans, ¿no? Digámoslo así, es un acercamiento, pero creemos que la cifra puede ser duplicada o triplicada, y bueno, recordar que México es el segundo lugar a nivel Latinoamérica de crímenes de odio por homofobia. Con todas estas cifras y estos informes oficiales presentados cada año, ¿las autoridades qué hacen? Mira, Johnny, ojalá pudiéramos decir que son informes oficiales, que desafortunadamente no los quieren reconocer como tales por la metodología que se sigue. Pero la realidad es que tampoco podemos hacerlo de otra manera porque las mismas autoridades no lo quieren reconocer. O sea, un crimen de odio, digámoslo así, por homofobia, lesbofobia, transfobia, solo la homofobia y lesbofobia y transfobia son reconocidas como agravantes de un crimen, de un delito, de un homicidio,
en 5 estados de la República. Justo la homofobia es una conducta que nos termina afectando socialmente, ¿no? Que este odio que hay hacia la diversidad sexual, pues de cierta manera no permite que construyamos esta sociedad igualitaria que a veces tanto deseamos, ¿no? Ese es un paso, y el siguiente paso pues es el cultural, ¿no? Que creo que ese es el más grande reto. Creo que para esos medios que nos dedicamos a estos temas somos de gran ayuda para difundir una información al respecto que pues sea seria, que a la vez ayude a la gente a reflexionar sobre la importancia de asumir que todos somos diferentes, pero todos somos iguales. Y bueno, yo nada más me gustaría invitar a todo tu público a que nos visiten en www.letraese.org.mx. Ahí están los informes. Hay un libro especializado sobre el concepto de crímenes de odio por homofobia, y nos pueden visitar en redes sociales como @letraese o en Facebook como letraese. Nos pueden encontrar, además de la agencia de información Notiese, www.notiese.org. Muchísimas gracias, Leonardo Bastida, jefe de información de Letra S, aquí en este maravilloso RUF de nuestra CDMX. Yo regreso al estudio, seguimos en Diversidad Capital. Amigos de Diversidad Capital, tenemos el orgullo y placer de tener en el estudio a nuestro queridísimo Jaime Rochín. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, Sheila, mucho gusto estar con ustedes. Es un honor estar en Diversidad Capital, un gusto. Está aquí para hablar con nosotros acerca de la discriminación para la comunidad LGBT y cómo se trabaja todo esto desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Cuéntanos un poquito más de tu trabajo en esto, Jaime. Claro, con mucho gusto. Mira, la comisión, lo digo muy brevemente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es un órgano del gobierno federal que atiende a víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos. En el caso de la comunidad LGBTI, nuestra preocupación es atender a estas víctimas de discriminación que normalmente son víctimas de violaciones a derechos humanos. Uno de los puntos fundamentales del programa de atención a víctimas que tenemos por realizar precisamente consiste en difundir los derechos de esta comunidad a no ser discriminados, y por eso parte de este programa que hemos desarrollado está la cartilla de derechos de las víctimas de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género, que aquí tenemos. En esta cartilla las personas de la comunidad LGBTI, pero todas las personas, autoridades, ciudadanos, etcétera, encontrarán los derechos de esta comunidad, que son los derechos humanos de todas las personas, pero cómo pueden ser violados para este tipo de personas. Por ejemplo, en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, cómo las personas tienen derecho a la salud. Y entonces tienen derecho, por ejemplo, a que si los quieren internar para curar su homosexualidad, pues puedan decir, oye, eso es una violación a mis derechos humanos. No es que la comunidad LGBTI tenga derechos especiales, es que los derechos humanos de todas las personas deben ser respetados. Y en el caso de los miembros de esta comunidad, las personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, etcétera, comúnmente no se les permite ejercer sus derechos a cabalidad. Aquí explicamos pues en esta cartilla, es muy importante y es parte de nuestra labor que todas las autoridades locales, estatales, federales conozcan los derechos de estas comunidades y sepan atender y respetarlas a cabalidad, y también sepan atender diferenciadamente, porque no es lo mismo atender el caso, por ejemplo, de discriminación por una persona lesbiana que por una persona transexual. El modo de tratar y de entender las diferencias es muy importante, y eso se requiere pues conocimiento y una sensibilidad especial que hay que fomentar y que hay que educar. En la práctica la sociedad sigue discriminando, y lo acabamos de ver con estas manifestaciones recientes de grupos que expresan libremente su forma de ver la vida, que es discriminatoria, y hay que decirlo, y es válido que lo expresen, pero también es válido decir que ellos viven una discriminación. Bueno, pues existe todavía un miedo a expresar que uno ha sido víctima por el propio miedo a ser revictimizado y abusado por las propias autoridades, por la propia familia. Primero hay que reconocer que esta es una dificultad, pero nosotros queremos generar las condiciones para que estas víctimas puedan
puedan ser acompañadas. Pueden acudir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y nosotros les acompañamos, les protegemos para que puedan hacer una denuncia segura y les orientamos para que puedan recibir todo el acompañamiento necesario. Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio el día de hoy, por compartir esta valiosísima información con nuestros televidentes de Diversidad Capital. Esperamos tenerte muy pronto. Recuerden contactarlo, chicos. Y vamos ahora a un corte. No le cambien, regresamos rapidísimo. Amigos de Diversidad Capital, hoy estamos aquí en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con la maestra Hilda Telles Lino. ¿Qué es la homofobia? Mira, la homofobia está muy relacionada con acciones de rechazo, de violencia, de exclusión hacia las personas por su preferencia sexual, preferencia u orientación sexual. Hoy en día, para visibilizar, hablamos más allá de la homofobia, hablamos de la homofobia, de la lesbofobia, de la transfobia. Entonces, al final del día son estas situaciones de rechazo que la sociedad tiene hacia las personas por su preferencia u orientación sexual o su identidad o expresión de género. ¿Qué acciones involucran la homofobia? Son estas propias conductas de rechazo. Nosotros, por ejemplo, en el Consejo lo que hemos tenido es múltiples quejas. Las quejas por preferencia o orientación sexual o identidad o expresión de género hoy en día ocupan el tercer lugar de las quejas que recibimos en CONAPRED, pero hubo un momento que estaban en el primer lugar, que esto fue más o menos entre 2010 y 2011, y tenía mucho que ver con la reforma al Código Civil, donde se permite ya el matrimonio igualitario en la Ciudad de México. A partir de ahí se destapa justo la homofobia en la ciudad. Decimos que vivimos en una ciudad muy tolerante, que somos una ciudad avanzada en los derechos y todo. Sí, en la parte legal tenemos, bueno, pues leyes importantes como en este caso la reforma del Código Civil que permite el matrimonio igualitario, pero también socialmente hace falta mucho por avanzar. Hoy en día ha habido una disminución al tercer lugar, pero bueno, eso no necesariamente significa que haya bajado, sino también, bueno, pues obedece a otro tipo de fenómenos. Pero ¿cuáles son las acciones más concretas que nosotros recibimos como denuncia? Sí. Bueno, pues situaciones que se dan en todos los ámbitos. Fíjate que algo bien interesante que tiene que ver con la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, es que es una de las acciones que se da en todos los ámbitos de la vida. En este tema, la discriminación se encuentra en todos los espacios. Muchas veces es en el centro de la familia donde también las personas sufren violencia, exclusión y rechazo. ¿Dónde más? En el ámbito laboral. No solamente para ingresar a un trabajo, pero hay alguna manifestación sobre su preferencia o orientación sexual, muchas veces sufren primero la violencia de los compañeros, el jefe, todo, y después el despido. El siguiente ámbito tiene que ver con los medios de comunicación. Por eso es bien importante, ahora que nos están acompañando acá de Diversidad Capital, poder expresar y decir que los medios de comunicación es un referente importante también en la educación de nuestro país. Hemos tenido muchísimas notas con medios de comunicación, por ejemplo, periódicos, que cuando una persona, y lamentablemente aquí ya vinculamos hasta crímenes de odio por homofobia, los periódicos destacan de la nota es justamente la preferencia sexual de la persona. Yo creo que la homofobia, la lesbofobia, la transfobia son de las condiciones que se viven en todos los ámbitos de la vida. Mira, es importante señalar que además de las acciones que tienen que ver con la investigación y documentación de casos, que esa es la parte de defensa, en la parte de política pública tenemos la Guía de Acción Pública contra la Homofobia, que son acciones obligatorias para la Administración Pública Federal que deben realizar de manera transversal para revertir situaciones de homofobia. Hoy en día, por ejemplo, últimamente la PGR que emite un protocolo de actuación para los casos de diversidad sexual e identidad de género. Entonces, sí son acciones que desde la Administración Pública Federal sobre política pública se impulsan, para no quedarnos solamente en el plano de lo social, sino la política pública que pueda ayudar a revertir esta situación. Hilda, muchísimas gracias. Tus redes sociales para la gente que pueda contactarte, que pueda contactar al Consejo
nacional? Pues mira, a través de Twitter y Facebook, @CONAPRED, pueden encontrarnos también, bueno, en Instagram, en la página web www.conapred.org.mx. Se pueden poner en contacto con nosotros, cualquier duda, información, pues aquí estamos. Muchísimas gracias, amigos de Diversidad Capital. Ya aquí podemos ver cómo las instituciones están trabajando para disminuir la homofobia. Y, amigos, regresamos al estudio. El día de hoy tenemos aquí a Josefina. Muchas gracias por venir. Y Gracias, bienvenida. vamos a hablar de las encuestas que se han estado realizando y qué trabajos se piensan realizar para combatir esto. Sí, sobre la encuesta nacional de Bullying homofóbico y otros transfóbico esfuerzos. Y otras fobias. Sí. ¿Tú vienes del Closet de Sor Juana? Sí, yo colaboro en el Closet de Sor Juana, es una organización lésbico-feminista. Recientemente hemos empezado a trabajar con varias compañeras y compañeros en el tema de bullying homofóbico, lesbofóbico, bifóbico, transfóbico, que también es un anglicismo que en realidad también en muchos otros espacios latinoamericanos se habla de acoso escolar por orientación sexual e identidad de género. Es un fenómeno que afecta independientemente si son LGBT. Eventualmente algunos sí son... Resultamos LGBT. Pues resultamos ser... Sí, porque al final a todos Sí. a mí me bolearon horrible en la escuela. Yo no tenía idea que fuera gay. Yo, o sea, a los 6, 7 años yo decía... Como que algo intuía ni uno ni en cuenta, Exactamente. ¿no? ¿Cómo se estructuró esta encuesta nacional sobre homofobia y todas las fobias demás? Es una encuesta que surge a partir del esfuerzo de varias organizaciones, la Youth Coalition, la COGES y el Foro NH, y es una encuesta virtual que se aplicó a personas LGBT adultas. Aproximadamente 1.270 y tantas encuestas se realizaron. Arrojó como por ejemplo, un dato súper importante, que es que aproximadamente el 67% de las personas dijo que vivió en su temporada de escuela bullying por homofobia, por lesbofobia, por transfobia. Ahí está un poco mezclado. De pronto no se ha podido diferenciar entre la lesbofobia, digamos que entre la orientación sexual e identidad de género. Claro, todavía hay como la una barrera cosa es muy delgada, ¿no? Ajá. Otros de los esfuerzos que se han hecho, por ejemplo, por el Instituto Nacional de Salud Pública, es que el 33% de los hombres dicen haber vivido bullying homofóbico independiente, o sea, muchos de ellos ni siquiera siendo LGBT. Claro. Entonces, más bien como en esta parte, mucho de lo que se ha abordado es que hay un asunto de misoginia detrás, ¿no? Que es que se dice que las personas LGBT somos pervertidas, somos, los hombres que son afeminados, son acosadores, son violadores, ¿no? Y que hay como toda esta idea alrededor del ejercicio de la sexualidad que de entrada en las escuelas está bastante negada, no solamente para las personas LGBT, pero que a las personas LGBT sí hay como un componente de violencia muy, muy, muy marcada, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos buscando es que una de los esfuerzos tiene que ir como en colaboración con muchas otras instancias que se tienen que trabajar con la Secretaría de Educación Pública, que se tiene que trabajar con el Instituto Mexicano de la Juventud, se tiene que trabajar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque necesitamos que este tema se aborde, en un marco de derechos humanos, que podamos hablar abiertamente de sexualidad sin tabús, que la sexualidad no es únicamente de las personas LGBT y que eso es un asunto que de pronto pareciera que cuando hablamos de sexualidad nomás hablamos de la jotería. Obviamente tenemos que trabajar en un marco en el que busquemos erradicar todo tipo de binarismos, el sexismo, el colonialismo. Tenemos que ir abordando como desde otras partes para poder hablar de diversidad como en general y no dejar como que únicamente cuando se hable de diversidad se hable como específico, o sea, solamente, o cuando se hable de diversidad o sexualidad, únicamente de la diversidad sexual, ¿no? Sino tenemos que hablar abiertamente de sexualidad y todo. Y que yo creo que eso hay que resaltarlo, cómo este bullying homofóbico, LGBT-fóbico puede influir en una persona a tal grado de dejar sus estudios. No, o como tantos casos en Estados Unidos y en nuestro país sobre suicidio adolescente, Sí. de gente que efectivamente llevada al extremo y termina por decir esta vida, adiós, ¿no? Sí. Es bien complicado. Yo la verdad es que me acuerdo cuando acabé una vez en un bote de basura en la escuela, en la prepa, ¿no? En este par de bullying. Y la verdad es que son cosas que de repente te van moldeando y te van forjando, te van fogueando. Pero bueno, creo que trabajos como este, ya hubiera querido que en la prepa, cuando yo iba en la prepa, existiera. ¿Cuál es el futuro
¿Qué queda por hacer todavía? Pues una de las cosas que es, bueno, entablar diálogos, ¿no? Entablar diálogos sabemos que no necesariamente viene como por una mala fe del personal docente, muchas veces sí. Una de las cosas que hemos estado hablando es que necesitamos no solo hablar de bullying, que el bullying es una situación que se da entre pares, sino que también tenemos que hablar de cómo también esto está promovido por el personal docente. O no detenido, ¿sabes? O sea, como o que no lo detenido, detectas que hay, y no lo hay un paras caso, en ese hay instante. como, una omisión y por parte, y también creo que repensar un poco qué es esta parte, o sea, qué es el espacio educativo, ¿no? Es un espacio que nos sirve para la ciudadanización de las y los jóvenes y que necesitamos repensar cuál es el papel de las personas que ahí están, ¿no? O sea, como no únicamente de el maestro que dice aquí, ay, no te portes como niña y lo que sea, y Claro. desde un papel de legitimación de que lo que es femenino es malo, ¿no? Entonces, necesitamos repensar, elaborar como estrategias que puedan abordar no solo el tema entre los niños y las niñas, sino que haya contenidos de sexualidad dentro de los contenidos así académicos, ¿no? Oye, y así. Por último, ¿dónde te pueden contactar? Nos pueden contactar en la página del Closet de Sor Juana, es www.closetdesorjuana.org.mx. También pueden encontrarnos en Facebook y en Twitter como Closet de Sor Juana. Y bueno, pues también, pues ahí nos pueden buscar. Exactamente. Sí, ahí yo. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, pues vamos ahora con Sheila a la historia de vida. Gracias, Johnny. Y hoy en Historias de Vida tenemos a un tocallito tuyo, que es Jonathan Silva. Jonathan Silva es terapeuta y especialista en el tema del autismo. Vamos a conocer su historia de vida. Soy psicólogo, acabo de terminar la maestría en teoría psicoanalítica con enfoque lacaniano, y me dedico a eso, a trabajar desde la psicología y el psicoanálisis. Crecí en una familia típica, tradicional, mexicana. Mi papá, mi mamá, mi hermana, yo soy el más grande. Y mi proceso de reconocimiento de mi orientación sexual se da después de mucho tiempo, a los 24 años, y después de estar en un proceso justo psicoanalítico, pude asumir esta parte de ser gay. Creo que fue un proceso de mucha conciencia y que requirió explorar muchas partes mías para reconocer esto, que no sé si estuvo siempre. Lo que sí sé es que verdaderamente no lo podía reconocer en mí. Me costó mucho trabajo asumir esta parte. Lo que más me gusta justo es estar en contacto con la gente, el tener la oportunidad de trabajar frente a frente. En ocasiones, los que están en diván, ¿no? Probablemente ahora haya mucha mayor apertura en política, en la gente misma, en la sociedad, en cuanto a la diversidad sexual. Cada una de las personas que están dentro de todo este arco iris necesitan pasar por un proceso personal, y ahí es donde entra la dificultad. No es que sea más fácil ahora salir del closet, quizá con los amigos, quizá en las empresas te ahorran algunos pasos, y eso sí tiene que ver con un avance social, por supuesto. Pero la parte que a mí me interesa como psicoanalista tiene que ver con la parte personal, y creo que esa no es más fácil ni más difícil, sino que es justo un proceso que va paso a paso hasta que logras hacerlo fácil. Los principales retos en cuanto a salud mental con los que se enfrenta la comunidad de la diversidad sexual hoy en día dependen, o sea, de manera global, tiene que ver con todo el proceso de reconocimiento, aceptación y tolerancia. Yo lo relaciono con lo que veo en el consultorio, que tiene que ver muchas veces con procesos que muchos no se imaginaron que pasarían al salir del closet, por ejemplo, o al asumir una identidad sexogenérica, y el reconocimiento y el planear y el tener que trabajar contigo mismo para hacer, por ejemplo, una reasignación de sexo. Implica todo un proceso en el cual se requiere de escuchar a profesionales, de estar acompañado o acompañada por profesionales para poder enfrentar todo lo que implica. La semana pasada veía un documental que hablaba sobre transexualidad, sobre jóvenes transexuales en el DF, y hubo una frase
que se quedó muy marcada para mí, en el que una de ellas decía: ¿quién va a amar a un hombre con peluca? Y eso, en lo personal, me confrontó con la necesidad que hay en el consultorio de escuchar estas historias y de poder resignificarlas, porque en una frase así de pequeña podemos encontrar pues todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el camino que hay que recorrer para poder identificarte, ¿no? Para poder encontrar eso que has buscado para ti. Y creo que ahí está la chamba que tenemos los psicoanalistas, los psicólogos, los profesionales de la salud mental, de acompañar, de escuchar y de dar todas las herramientas que requieran las personas de la comunidad de la diversidad sexual para vivir lo más plenamente posible. De repente escucho a muchas personas que dicen: otro más que salió del closet. Justo no necesitamos a nadie más fuera del closet. Y yo pienso que es todo lo contrario. Cada vez que escucho a alguien que tiene el valor de salir del closet con todo lo que eso implica en la familia, en el trabajo, de manera personal, digo: bienvenidos, hay espacio y lugar para todos y todas. Y me parece que es eso, ¿no? Luchar por el reconocimiento de la diferencia es el primer paso hacia la inclusión. Amigos de Diversidad Capital, soy Jonathan Silva, defensor de la diversidad, de las diferencias. Soy psicoanalista, soy hijo, hermano, novio. Me encanta comer y soy gay. Jonathan Silva, muchísimas gracias por esta preciosísima historia de vida. Sin duda alguna eres ejemplo para muchísimas personas, ¿no?, dentro de la comunidad LGBT, y recordamos que eres un especialista en el autismo. No olviden, por favor, seguirlo en redes sociales y seguir su ejemplo. Ahora, chicos, ¿qué creen? Ha llegado el fin del programa del día de hoy. Bueno. Nos entristece mucho despedirnos de ustedes, pero como cada miércoles por la noche, los esperamos en la siguiente emisión de Diversidad Capital. Oigan, ¿y a ustedes cómo les fue de homofobia en la escuela? ¿O de transfobia? Pues yo la verdad no sufrí como mucha homofobia, qué no. padre. Yo como que siempre era muy abierta y como... No hubo bronca de nada. No. ¿Y acá? No, yo tampoco he vivido discriminación. Recuerden que esto es un problema que se puede atacar y se puede parar muy a tiempo. Si eres profesor, si eres profesora, mamá, papá, no fomentes estereotipos, no fomentes el odio, ni el molestar a niños que de alguna manera ni siquiera tienen ni idea. Están descubriendo su sexualidad y su identidad de género. Claro, y bueno, también si recibes alguna agresión, no dudes siempre en comentarlo con las autoridades respectivas para que esto se frene, porque todos tenemos la misma, los mismos derechos, la misma dignidad, el mismo respeto, el mismo todo. Merecemos ser Respetados. Respetados y Exactamente. felices y Nos libres. vemos la próxima semana. Ya se saben nuestros tweets para que no deletreemos el día de hoy. Nada más recuerden que nos pueden comentar en hashtag Diversidad Capital y seguir a nuestro canal @capital_21. Eso es correcto. Bye. Bye.